Entonces, en algunos por ejemplo, escenarios en donde uno pues, pensaría que no se utiliza la minería de datos, si realmente uno busca un poquito, sí, se puede utilizar. ¿Cuál es la real posibilidad de que usted no haga un proceso de minería de datos en cualquier parte? Es que no tenga datos. ¿Sí? E inclusive eso, lo que lo llaman no es a decir no, no se puede, sino a decir qué datos deberíamos estar recuperando para después poder sacar algún tipo de eh, conocimiento que nos pueda ayudar. Hoy por hoy, ustedes pueden ver aplicaciones en todas partes. Yo creo que lo han escuchado, ¿no? Medicina, en genómica, en transporte, en todas partes. ¿Cierto? Y pues obviamente con la aparición de lo que es la inteligencia artificial generativa, pues todavía se han visto muchas más aplicaciones que digamos necesariamente nos dejan un poco como proyecto de minería de datos o de ciencia de datos tradicional aparte, porque pues ya hoy nos volvemos muy usuarios de productos externos. ¿Sí? Digamos, si ustedes se dan cuenta, en el proceso que nosotros hacemos, buscamos los datos, los exploramos, los procesamos, construimos modelos, los evaluamos, hacemos unas interfaces para que la gente los utilice y demás. Eso, digamos, es el proceso de ciencia de datos. Pero, por ejemplo, cuando ya me dicen haga un chatbot para atención al cliente de una empresa de seguros, pues eso se desdibuja. ¿Por qué se desdibuja? Tener una inteligencia artificial generativa, digamos, de las últimas, y decir, yo me bajo a ChatGPT modelo 4O y lo monto y le meto datos y lo entreno para que esté más apropiado a dar las respuestas de lo que yo quiero, no es una tarea que yo pueda hacer. O sea, realmente no la podemos hacer. Porque eso puede costar, según DeepSeek, puede costar 6 millones de dólares, según los demás, 100 millones de dólares. Si uno no va a tener, pues así voy a decir, y saco 6 millones de dólares para entrenar el modelo, ¿cierto? Entonces, en últimas, ¿qué terminamos haciendo? Usando productos externos, la API de ChatGPT o la API de Gemini o la API de con algunas tecnologías para que utilice el conocimiento que nosotros queremos que dé. En este caso sería la empresa de seguros. Entonces eso nos ha dejado un poco como que también seguimos dividiendo lo que sería la ciencia de datos con inteligencia artificial tradicional y como que el resto ya son como aplicaciones, el uso de productos que están con la línea de la inteligencia artificial generativa. Entonces para que tengamos en cuenta esto, es muy importante, en los libros hay una división entre algunos autores y unos autores llegan y dicen, no, ciencia de datos es todo un proceso con intervención humana que va desde conocer el negocio hasta entregar una respuesta que le sirva al negocio con base en el conocimiento que se encontró. Pero hay otros que dicen, no, a mí entréguenme los datos y yo hago lo que tengo que hacer y le entrego el resultado después de analizar esos datos. O sea, no se preocupen del conocimiento. Esa filosofía es en general de libros viejos. Y es de libros de cuando se veían los ingenieros de informática y afines como que vivían en un búnker, habían encerrados y le pasaban por unas ventanitas. Ahí está el requisito y eso es. ¿Sí? Pero eso ya no existe porque desde hace ya mucho tiempo, pues los ingenieros de sistemas desde el análisis de requisitos. Entonces, para que tengan cuidado cuando lean cada una de esas cosas. Acá es donde yo les decía que está un poco el tema de la diferencia entre encontrar reportes o sacar información a tratar de entender qué es lo que está pasando bien en el negocio y encontrar cosas que me expliquen o que me permitan a mí definir algo sobre el área de aplicación que estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, nosotros normalmente lo que estamos buscando es que con las técnicas nosotros lleguemos a entender los principios, a encontrar patrones, estamos más como por acá, ¿cierto? En el negocio, más que mirar informes o reportes que se puedan sacar con otras técnicas previas, SQL y reportes en general. Bueno, esto me lo salto. Aquí hay una lista de alternativas, de áreas, no son todas, que están involucradas en el proceso de ciencia de datos. ¿Sí? O sea, hay digamos unas cosas que uno dice,
Pero ¿y por qué bases de datos y bodegas de datos? Hoy hablamos de data lakes y demás. Porque pues, obviamente cada día tenemos mayor cantidad de datos, ¿cierto? Esos datos son de diferentes áreas de negocios. Hay empresas que, por ejemplo, uno dice, ay, necesito una factura que se me perdió de algo que compré en el éxito. Usted va, si la compró el mes pasado, se lo sacan y se le imprimen de una vez. ¿Sí? Pero si eso es de hace un año, le dicen, no, eso tenemos que pasarlo a la bodega de datos que está en Medellín y ellos allá hacen la revisión y te sacan la factura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es el sistema, digamos, el que maneja el día a día, ¿cierto? El que normalmente el sistema lo llamamos el sistema Online Transaction Processing, el sistema de procesamiento de transacciones en línea. Ese sistema de transacciones de procesamiento en línea normalmente es de los últimos meses, ¿cierto? Cada día los sistemas tratan de borrar menos información y tener información histórica de más tiempo, pero pues depende también de las capacidades de recursos físicos que tengan las empresas. Y lo otro son los sistemas de procesamiento de análisis de datos en línea, los OLAP. Los sistemas OLAP son como que allá sí están diseñados para tener miles y miles y miles de datos de muchos y muchos años para tratar de encontrar en esa información, en esos datos, información o conocimiento que pueda ser útil para el negocio. De esa forma, por ejemplo, muchas veces ustedes se dan cuenta cuando uno entra a... Yo soy, por ejemplo, cliente de Jumbo. Y yo entro a Jumbo y llego un día y, pues madre, me cambiaron todo, ¿cierto? Y uno no encuentra nada, ¿sí? Pero después de unos 3 días uno ya encuentra todo, ¿cierto? Pero otra persona que es del éxito, ella va allá y encuentra todo siempre y sabe dónde está, ya, pero se viene para acá y no se lo cuadra. ¿Por qué? Porque hasta el diseño de los almacenes corresponde con los hábitos de las personas que van a hacer una ¿sí? Entonces, hacen un diseño que se dan cuenta que tales productos deberían estar más cerca y entonces ellos ponen los anaqueles de cierta forma que después del tiempo al principio le molesta, pero ya no todo como que le... Entonces eso es importante, todo realmente está girando alrededor de esa información de la que yo tengo normalmente almacenada históricamente. Y por eso aparece aquí bases de datos y bodegas de datos y pues así todo lo demás. Obviamente los algoritmos cada vez son mucho más rápidos, son más eficientes, efectivos para poder dar respuestas a grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, utilizamos Python, utilizamos RapidMiner aquí en mi equipo y funciona. ¿Sí? Pero si ya le queremos millones de registros, pues nos toca utilizar una infraestructura que en teoría es el mismo algoritmo, pero no. O sea, el concepto es el mismo, pero su implementación ya será distribuida y demás, para que pueda utilizar la infraestructura que cobija grandes volúmenes de datos. Mentiras de la minería de datos. Existen herramientas de minería de datos que podemos soltar sobre nuestros datos y nos resolverán nuestros problemas. Todavía no. Todavía no. A futuro tal vez, pero ahorita no. ¿Cierto? O sea, todo nos toca manual. O sea, de hecho, la parte más demorada de un proceso de ciencia de datos es la preparación de datos. ¿Sí? De dónde me saco los datos. O sea, normalmente el 80% del tiempo es en todo eso. Y ya el modelo y lo demás es mucho menos tiempo. ¿Sí? Entonces, esa parte de preparación de datos y demás es dura. El proceso de minería de datos es autónomo y requiere poca intervención humana, pues ya se dieron cuenta que no es así. La intervención en procesos de minería de datos se paga por sí misma y rápidamente. Esto es importante. Cuando tú vas a hacer un software, no sé, te conseguiste un señor que dice, ay, no, tú eres ingeniero de sistema, dame una contabilidad. Pues uno, primero que todo, en ese momento dice, bueno, ¿cuántas contabilidades hay en el manual? Entonces uno tiene que empezar a mirar cómo cobrar, ¿cierto? Usted no puede decir, yo haciendo una contabilidad me demoro, me tengo que conseguir otros dos, yo, el contador, somos 4, que usualmente eso vale 20 millones, y nos demoramos 6 meses, entonces pues eso le vale 120 millones. ¿Sí? Pues técnicamente vale eso. Usted le va a dar eso a ese cliente, el cliente va a reír porque le va a comprar
con una contabilidad por 300.000 pruebas al mes y resuelve el problema, ¿cierto? Entonces, fíjense, cuando uno va a hacer eso, tiene que tener en cuenta muchas cosas. Primero, la característica del producto. Si el producto es un producto que ya es masivo, pues no hay forma que usted lo venda como una construcción individual, punto. O no, o va a tener que buscar una forma de fondear diferentes su producto para poderlo ofertar y después venderlo en masa. Si no, pierde, ¿cierto? Pero igual, en esto pasa lo mismo, en ciencia de datos pasa lo mismo. Usted no puede llegar a pedir y decir, sí, yo no voy a hacer una solución que no está incrementada. Eso sucede cuando usted ya hizo el producto, lo vendió, ve que funciona, que anda, y que el nuevo posible cliente tiene una estructura de datos similar y que usted dice que se puede lograr tal vez para hacer, pero si no, pues puede meterse en un problema, ¿sí? Porque si el cliente debe tener un contrato que si no cumple se cobra 1.000.000 de pesos diarios por cada día que no le entrega el producto, como es que quiebra de una vez. Y yo he visto a egresados nuestros acá de la facultad de sistemas que hicieron un producto no de inteligencia artificial, pero sí de desarrollo de software, iban muy bien con su compañía y un contrato así los quebró. O sea, eso de que terminaste debiéndole 6 millones de pesos a la DIAN, solo a la DIAN de impuestos. ¿Sí? Entonces hagan cuenta de cómo puede pasar. Aquí pasa lo mismo. Tú tienes que tener mucho cuidado en cómo se definen los proyectos para realmente lograr que el proyecto sea exitoso. Las herramientas o paquetes de minería de datos son intuitivas y, mejor dicho, cualquiera las puede usar. Yo creo que RapidMiner es de lo más intuitivo que hay. ¿Y ustedes creen que cualquiera lo puede usar? ¿Les parece? ¿No es cierto? O sea, sí, eso es imposible. O sea, y es de las más intuitivas, creo yo. La minería de datos identifica las causas de nuestros problemas de negocio o de investigación. Pues eso es lo que yo debo hacer como científico de datos. Pero no es así como que sea que los algoritmos lo hacen solo ni nada. O sea. Y hay una cosa que es importante. Normalmente nuestros problemas en ciencia de datos son problemas más del tipo especializados. Es decir, a mí me dicen, no, es que yo lo quiero contratar para que me defina a quién le debo prestar o no prestar plata. Yo le hago el proyecto para eso, ¿cierto? Y al final, mire, le entrego, sí, le demuestro que es lo mejor y tal. Y él dice, bueno, entonces agregue que me diga cuánto debería prestarle, como máximo. Changos, a pesar de que parece una variación pequeña, yo le cobro por la parte. Todo un proceso completo para realmente saber cuánto es lo que realmente debo prestarle. O que me digan, no, yo quiero que me divida a quién les pueda hacer una oferta de tarjeta de crédito. Eso es otra historia. O sea, cada proyecto es una historia. ¿Sí? Yo no estoy haciendo una solución que le resuelve varias preguntas. Es como una sola pregunta la que resuelvo, ¿de acuerdo? Entonces no es como ChatGPT que te resuelve 200 preguntas, ¿cierto? Porque pues eso ya es otro modelo diferente, generativo, es más pensando en que sea general para diferentes problemas, pero todo lo demás, la inteligencia artificial tradicional y los modelos de ciencia de datos tradicionales son lo que yo llamo pistas. Especializados en una cosa, pero preguntan otra. No son tan funcionales, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan presente eso. Bueno, ahora sí, todas las tareas que hay en minería, no son todas, obviamente hay muchas más. Descripción. Descripción es entrar y hacer el análisis, lo que veíamos, la tabla de estadísticas, hacer gráficas y bueno, entender un poco qué es lo que pasa allí y tal vez encontrar correlaciones o relaciones de variables que son importantes. Pero no quiere decir que a usted lo van a contratar para que haga descripción. Punto. Nadie lo va a contratar. Nadie lo va a contratar para venga a una descripción de aquí de los datos. No le van a contratar para eso. Es una tarea que va a tener que hacer dentro de un proyecto. Lo mismo, selección de instancias. Selección de instancias o selección de registros o selección de muestras es una tarea que tú tienes que hacer en un proyecto. ¿Sí? Hay registros que definirían, por ejemplo, en medicina. En medicina
tú tienes un conjunto de datos para predecir que una persona tiene cáncer de algo, ¿sí? Y hay un registro que le faltan datos, y pues le faltan datos que son claves, que son importantes, y usted no puede decir, ay, imputémoslos, inventémoslos, o promediémoslos, no, para que eso coincida. Tal vez no pasaría así. Acá no, entonces se eliminan estos registros, la selección de instancias. La selección de atributos y la ingeniería de atributos son dos conceptos diferentes. Seleccionar atributos es, usted tiene 20 atributos y quita 5 porque le falta conocimiento. Eso es seleccionarlos, los quita, ¿cierto? O selecciona los otros 15 para que queden, como lo quieran ver, ¿de acuerdo? Pero la ingeniería de atributos es crear nuevos atributos con los que tengo. Lo que nosotros hicimos de crear la columna sodio sobre potasio, que era la edición de sodio sobre la columna de potasio, eso es ingeniería de atributos manual, pero sin ingeniería. Y hay ingeniería de atributos automática, o sea, que usted ponga ahí que haga multiplicaciones, divisiones, cree columnas y eso es mira a ver si es posible, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la ingeniería de atributos. Y bueno, hay otros modelos más avanzados como por ejemplo PSA, que es el que mencionamos ahorita en una de las preguntas, el análisis de componente principal, que lo que hace es que coge un dataset, por ejemplo, que tiene 100 columnas y él obtiene 2 columnas o 3, 4, un número mucho más pequeño que te da la posibilidad de tener multiplicaciones y sumas de las columnas originales. O sea, por eso lo vemos también luego. En última son modelos también para poder hacer selección e ingeniería de atributos. Detección de valores atípicos. Eso también salió en una de las preguntas. ¿Qué es un valor atípico? ¿Ya lo hemos hablado? ¿Qué es un valor atípico? ¿No? Un valor atípico es el siguiente. En sistemas y en electrónica, uno mira los promedios de los estudiantes graduados. Y son de 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 7, 3, 8 y 3, 4. Otra vez para cargarlo. Y si usted ve un 4 o 5, ahí va a llegar una lumbre. Y ya para. ¿Cierto? Entonces, claro, es lo normal, ¿cierto? Es muy normal ver que todos tienen una tendencia a 3, 8, 4 ahí sufriendo. Y ya esto cae dramáticamente. Entonces, cuando usted va y coge los datos, y usted encuentra un 4, 9, no, 4, 9, es atípica, ¿cierto? La primera, digamos, la primera sensación o la primera expresión que tú debes utilizar es atípico, porque tú no sabes si está mal, ¿sí? Porque puede ser que está mal, o puede ser que esté bien. Para ti hasta ahorita es atípico porque tú miras la distribución y ese número, la probabilidad que tiene es muy bajita de que ocurra. Entonces, atípico, ¿cierto? Entonces tú te vas allá y te buscas al Señor y resulta que es fulano y tal y si es bueno, y estaba bien, ¿sí? Entonces la detección, la identificación de valores atípicos es importante porque en muchos procesos o a muchos algoritmos les puede afectar, ¿sí? Si hay datos que son atípicos pero que realmente son malos, ¿sí? O sea, que realmente son erróneos. Entonces que no, que aquí tenga que por decir algo, la nota, la persona le quedó un 0,5 iba a quedar por fuera y en ese año le puso 5, no le puso 0,5 sino 5, pues eso ya es grave, ¿cierto? Entonces, para ti era un 5 de promedio cuando realmente era 0,5, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, uno tiene que, los datos atípicos hay una forma de manejarlos. Esas tareas hasta allí todas son dentro de un proceso de ingeniería de datos, no te van a pagar para hacerlas, ¿sí? Es muy raro que te contraten para eso. Las otras sí son por las que pagan. Clasificación o el tema de regresión, ¿cierto? Son fundamentales. El tema de agrupación por similitud, armar grupos de personas. Soy el éxito, tengo un montón de clientes y quiero saber qué ofertas les puedo hacer dependiendo de sus formas, sus hábitos de compra. Entonces yo hago un proceso que los agrupa igual, son los VIP, y a estos les voy a ofrecer ciertas cosas, como los VIP compran mucho, pagan en efectivo, bueno, y los productos que compran son de marcas, todo lo que sea. Estos son los de, y entonces hago unos grupitos. Eso es lo que se busca con el clustering o la segmentación. Están las reglas de asociación, que es el problema de los pañales y la cerveza, encontrar cosas puntuales. Ahí yo estoy encontrando patrones.
cositas dentro de todos los datos, no modelos. Modelos normalmente están asociados con clasificación y con clustering. Y en clasificación puede que existan algoritmos que ni siquiera hacen modelo. ¿Cuál? Ya lo hemos mencionado. Un modelo que dijimos es perezoso, es lazy. ¿El? El KNN. KNN es perezoso. A pesar de que él debía ser modelo, no decidió no. Y ya. Y el análisis de series temporales, que les decía que es como un proceso también de regresión, pero en donde los datos se recolectan y se analizan teniendo en cuenta un periodo de tiempo específico. ¿Cierto? Esa es, digamos, la gran diferencia allí. De esto que hemos visto, pues de minería de datos, ya hablamos allí de ver allí en RapidMiner lo de las estadísticas, esto lo hicimos bastante somero. Este ejemplo ya lo hicimos completo, que era ver el entorno y empezar a hacer, digamos, un proceso de clasificación, ¿de acuerdo? Todo esto ya está visto, inclusive de este ejercicio tenemos todo. Si ustedes miran allí, ya tenemos el árbol, vemos la matriz de confusión. Bueno, hay una cosa, aparte de lo que hemos visto, vimos también lo que era la matriz de correlación, la matriz de correlación, ¿se acuerdan? Que decíamos que normalmente se sacaba con Pearson, aunque en Python se puede sacar no solamente la Pearson, se puede cambiar por la matriz. Y lo mismo en Python y en RapidMiner. Normalmente, cuando uno saca, por ejemplo, la matriz de correlación, tienen que tener cuidado porque uno dice, ay, no hay correlación. No, no, esa expresión de no hay correlación es incompleta. ¿Sí? En tu mente puede que se no hay correlación lineal. ¿Sí? Pero sería mejor hasta expresarlo. No hay correlación lineal. Cuando yo hablo de la matriz de confusión, la matriz de correlación de Pearson, él hace el cálculo de la relación lineal entre las dos variables. Si existe una relación, si no existe, pues dará 0. Si existe, dará 1 o dará -1, ¿recuerdan? Sí. Pero entonces, estuve revisando el anterior, yo no caí en cuenta de que es explícitamente lineal. ¿Por qué? Porque pueden existir correlaciones no lineales. Por ejemplo, tengo una columna X, tengo una columna X2, y en la columna X2 el resultado es la X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el primer registro es 1 y el otro da 1. El segundo registro es 2, que aquí da 4. 3 y da 9. Entonces, yo cojo eso y le pongo la correlación de Pearson, posiblemente no existe correlación lineal y efectivamente no la hay, da 0. Pero sí hay correlación. ¿Cuál es la correlación? Que esta columna es el cuadrado de la primera. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, porque no necesariamente la explicación es que no hay correlación. No hay correlación lineal. ¿De acuerdo? No te dice nada de las demás. Entonces, para que tengamos en cuenta, porque eso lo mostramos, pero eso no está aquí en la lista de cosas. De esto ya todo lo vimos. ¿De acuerdo? Y pues aquí está el ejemplo típico de cómo lo hicimos con un árbol de decisión y cómo validamos y demás. Bueno, la tarea de estimación. Ya dijimos que estimación es regresión, es el otro nombre, el más conocido. Normalmente la diferencia es que la variable objetivo es una variable continua. Los algoritmos que se utilizan no son necesariamente los mismos que se utilizan en clasificación. Entonces tienen una variación y algunos pues, no funcionan, solamente sirven para una cosa o para otra. ¿De acuerdo? Problemas típicos: estimar la presión de la sangre de un paciente basado en edad, género, índice de masa corporal y demás. Pues realmente es un problema, y lo tengo ahí, nada más para decir cosas de las cosas que son tontas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ¿para qué me van a estimar a mí la presión sanguínea cuando es poner el aparato y que le digan la presión sanguínea? Eso no tiene beneficio. Pues también hay que tener cuidado cuando uno está haciendo proyectos, que nos ha pasado, no es este ejemplo, pero sí nos ha pasado, que llegan y se abren toda una historia de datos y no sé qué, y vamos a... Y yo digo, pero es que eso es ponerme el aparato y ya, ¿para qué vamos a hacer todo eso? O muchas veces hacen un montón, consiguen un montón de datos y no sé qué, y resulta que en la literatura ya está una fórmula de cómo sacar eso, ¿por qué va a poder ser todo eso?
hay que tenerle como, en esto hay que tenerle como mucho sentido común al tema, ¿no? No vamos a poner una reinventar por otro lado solo por reinventarlo, ¿cierto? Otro, por ejemplo, estimar la cantidad de dinero que una familia de 4 personas seleccionadas al azar gastará en las compras de regreso al colegio. Eso sí es importante. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, esa información, pues yo ya sé cuánto, por ejemplo, yo soy una papelería, pues la verifica en febrero, o en enero, que ya que hacer las compras, pues les tengo ya claramente un paquete de, mire, vendo todo, me voy. Yo no sé si lo han visto, pero normalmente van a los colegios y empiezan a mirar qué cosas se están pidiendo, hacen la lista de mercado y ellos ya le llegan el paquete. Ese paquete le vale todo y le entregamos todo: libros, cuadernos, todo. Entonces, eso, por ejemplo, pues yo no sé, pero una de las cosas por las cuales funcionan las grandes superficies, ¿cuál es? Porque usted vaya y compra todo, no tiene que ir de un lado a otro, que ese, digamos, que es la gran. Y usted paga más, porque ahí está pagando más, ¿cierto? Entonces, si a usted en compra de colegio le sale un señor y le hace la cuenta y le entrega una oferta, ¿y por qué me voy a gastar todo el día buscando por todas las librerías de la ciudad el bendito libro que aquí no lo conseguí, pero que sí? Pues si usted le da un paquete que tenga una buena rentabilidad para el que la vende y el cliente dice, sí, no va a ganar todo el día, pues la compra. ¿Sí? Y yo creo que ya lo han empezado a hacer porque lo he visto en algunos colegios. Estimar el promedio de un estudiante de posgrado basado en su promedio en los resultados universitarios de pregrado, como criterio de admisión. Cogen los datos, cogen el perfil, lo meten, pues nosotros no lo hacemos acá, pero sí hay otras universidades fuera del país que lo hacen. Te sacan la historia de vida y pobrecito usted sí la embarró porque ahí ya quedó. ¿Sí? Entonces ahí te dicen que sí te aceptan o no te aceptan. Bueno, aquí hay un tema. El tema de predicción no es que sea una tarea. En sí no es una tarea, porque realmente todo es predicción. Pues de reclasificación, todo es predicción. Es decir, si yo estoy mirando cuál va a ser el promedio de este muchacho en la maestría con base en todo su historial, pues yo estoy prediciendo, ¿cierto? Lo estoy prediciendo en este momento para tomar una decisión. Pero pues él no va en este momento a sacar esa nota, la sacaría predicho a los 2 años cuando termine, ¿cierto? Pero es una predicción que se asume que es como, mire, es como algo así. Una persona hoy va al médico, y el médico va y le hacen unos exámenes, y el médico dice, no hay que hacer este otro examen porque yo creo que este señor tiene algo que ver. Le hacen este examen y le detectan la enfermedad. Él predijo en este momento el examen y la enfermedad. Eso no es predicción, eso realmente es detección. Le dieron tantas cosas que mejor les diríamos que la tienen. Es como inmediato. Él está prediciendo, pero es inmediato. Predicción es, yo te hago un montón de exámenes y trato de predecir si en este año que viene te vas a enfermar de algo. En este año, no, pues esto ya es otra historia. No es que ahorita en este momento lo voy a decir, está enfermo, no. Y le digo, no, usted está bien, siga así, siga así. Y la persona sigue todo el año y sí, ¿sí? De algo. Entonces, esto de la predicción es como un poco lo mismo. Técnicamente todo es predicción, así por 1 minuto o 2 minutos es predicción. Pero cuando el tiempo es relevante, hay que tener muchísimo cuidado. Y me explico. Yo hoy es diciembre, no, hoy es noviembre, y voy a hacer la predicción de lo que va a comprar la gente en regreso al colegio, en febrero, en enero, ¿cierto? Pues ahí hay un tema que es importante. ¿Yo qué datos tomo? Si lo que hoy es noviembre, diciembre, ¿qué datos tomo? Pues yo tomo los que están ahí en noviembre, diciembre, con eso hago mi modelo y lo aplico y en enero, pues me pego de la estrella del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues el comportamiento de la gente en noviembre y diciembre es para comprar regalos de Navidad, no para comprar libros, ni cuadernos, ni nada. ¿Cierto? Entonces fíjense que allí el tiempo es importante. Yo debía haber hecho eso con los datos de enero y febrero del año pasado. Con esos datos, tratar de estimar cómo se iba a comportar este año y bueno, tal vez otros datos adicionales. La inflación, la no sé qué, ¿cierto? Pero fíjense que allí el tiempo es importante. El tiempo de los datos. ¿Cuándo consigo los datos? Es fundamental. ¿Sí? Si los datos los consigo, los tengo en cuenta en momentos que no son apropiados, pues no va a funcionar el modelo que yo voy a obtener. Por mucha gana de
que funcione por el mejor algoritmo que yo le dé, no va a funcionar, porque no tiene la realidad de las cosas. Eso es lo que llama, y que se presenta, por ejemplo, cuando yo tengo el dataset de entrenamiento y el dataset de prueba, como que también hay unas diferencias entre los resultados que son muy fuertes, pero es porque los datos tienen diferentes distribuciones, ¿cierto? Acá es lo mismo. Yo cogí unos datos de noviembre y diciembre que tienen una distribución, pero los datos de enero y febrero tienen una distribución totalmente diferente. Sí, comportamiento. Entonces es importante eso. Además es importante otra cosa. El tiempo, ¿por qué es importante? Porque si yo lo hago en noviembre y diciembre y lo hice con los datos de enero y febrero del año pasado, pues es posible que el modelo me funcione y yo tenga el tiempo para poder ejecutar el modelo. Es decir, a inicios de enero, distribuir la propaganda, la publicidad, visitar a la gente, lo que sea, para que la gente haga las compras, ¿cierto? Pero si yo voy a hacer eso en enero, pues ya para cuando termine ya todo el mundo le compra a todo el mundo, pero no le compra a mí. Entonces el momento en el que yo hago, digamos, el lanzamiento del resultado del proyecto también es importante, ¿cierto? En muchos entornos, ¿sí? Tal vez en otros no era tan dramático, o sea, como mañana no es muy dramático, pero en estas cosas, y normalmente en negocios, el tiempo para salir al mercado es fundamental, ¿sí? Entonces eso también es importante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esto, básicamente es que todo está más hacia el futuro, más hacia el futuro, es importante. Y también el tema vuelve el tema del tiempo para un problema de análisis temporal, si los datos tienen regularidad en el tiempo, pues ya nos sigue siendo una regresión por análisis de series temporales. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, ¿no? El tiempo es en muchos casos importante. Yo les comentaba, creo, no recuerdo, unos chicos, creo que fueron de una especialización que daban nosotros acá, hicieron un trabajo aquí en la unidad de salud para hacer la predicción de diabetes, ¿sí? Entonces ellos se fueron, consiguieron que le dieran el permiso, consiguieron los datos, vinieron todos felices, procesaron los datos, crearon el modelo, y resulta que el modelo les decía, si la persona hace deporte y no fuma, y come bien, y diabetes tipo 2. Sí, descubrieron todo lo contrario. Yo les dije, tranquilo, los datos cuáles son, no, pues los datos que están ahorita, no son los datos cuando diagnosticaron a la persona, ¿sí? Entonces, fíjense que allí inclusive el tema es que yo no voy a encontrar los datos todos en enero y febrero, no, cuando lo diagnosticaron, cada paciente fue en un momento totalmente diferente, uno pudo haber sido hace 2 años, el otro hace 1 año. Entonces los datos son cuando a él lo diagnosticaron. En el momento en que lo diagnosticaron, eso y hoy cómo está. O en ese momento, si yo estoy tratando de diagnosticar, entonces, ¿cuáles eran los datos y qué le diagnosticaron ese día? ¿Cuáles eran los datos y qué le diagnosticaron ese día? Ellos encontraron los datos de hoy y sabían que tenía diabetes 2. Entonces, diabetes 2 hace 2 años y con los datos de ahorita. Claro, el muchacho, cuando la diagnosticaron, la pusieron a comer juiciositas, por todo lo que le mandan a un diabético. Entonces él hoy es así y le dijeron que está eso también es importante, ¿de acuerdo? O sea, ese sentido de análisis es clave para que los proyectos salgan adelante. Entonces, bueno, lo otro que les decía era el agrupamiento por similitud, si lo recuerdan, eso lo hemos visto. Básicamente el tema es tratar de encontrar grupos de registros que se parecen mucho entre sí. Y a esos yo los llamo un grupo. Ellos son un grupito, ¿cierto? Se parecen mucho entre sí y se diferencian de los otros, ¿sí? Entre más se diferencien, pues ya, no, estos son los VIP, gastan plata, pagan en efectivo, llevan productos de marca. Ah, no, estos son digamos, los clientes comunes. Pagan con tarjeta de crédito, llevan todos los productos econo, bueno, y cosas así. Entonces yo ya sé qué le puedo ofertar a cada uno de ellos por separado. Bueno, ahorita nos vamos a ver el demo del tema de clustering. Aquí hay una cosa muy importante.
Normalmente, clustering normalmente no es una tarea final tampoco. O sea, no es que te digan, ay, te vamos a contratar, no es muy común. Sucede, pero no es muy común. Ay, te vamos a contratar para que hagas un clustering de datos. No es muy común. ¿Sí? Pero sí se utiliza mucho dentro de un proyecto de clasificación, o sea, un proyecto tradicional de clasificación. Porque tú llegas a la empresa y la empresa te dice, no, yo quiero saber quiénes son buenas pagas y malas pagas. Pero no tienen clasificados los datos. ¿Sí? Entonces, pues tú dices, ¿cómo los clasifico? ¿No? Porque me toca buscar allá en la parte, si pagaron o no pagaron, no sé. O en otro escenario, trato de definir cuál es el valor de las clases de esas personas. Definir el valor de las clases de esas personas es clustering. ¿Sí? Entonces es un proyecto que al final va a ser un proyecto de clasificación, pero que en la mitad me tocó construir la columna de clases utilizando clustering. ¿De acuerdo? ¿Sí me hago entender o no? Bueno, un ejemplo más sencillo. Necesito, por ejemplo, en una empresa de finanzas, necesito hacer que yo sepa cuánto, qué producto, si le debo ofertar un producto o no a un cliente de una financiera, pero yo no sé si realmente esa persona va a dar buena respuesta digamos, a la oferta. O sea, no es que me vaya a pagar, no me vaya a pagar, sino que yo quiero tratar de que esa persona, pues yo lo llame y diga, si estoy interesado. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y busco la base de datos y digo, bueno, ¿y quiénes podrían ser personas que le llamen la atención? ¿Ya tienen algún registro? No, no tienen nada. ¿Tienen la base de datos de clientes? Entonces, usted tendrá que, esa base de datos de clientes, tratar de armar grupitos hasta que identifique un grupo que dice, tienen cara de que van a ser los que van a comprar. ¿Sí? Entonces, con base en eso, a eso ya le hace un proceso para determinar cuál es la probabilidad de que compre exactamente el producto. Pero no, yo no toma todo, pues tienes que armar clúster primero y después de eso sí hacer el proceso de clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es normal. Ahora, sí pueden llamarte de todas formas, hay empresas que dicen, yo quiero que clasifiquen, ahorita cada vez es menos, pero por ejemplo hay empresas, sobre todo cooperativas de financiamiento y ese tipo de cosas, que hacen análisis de sus clientes para segmentarlos. ¿Sí? Y dependiendo de los segmentos en los que quedan, le ofrecen ciertos productos. ¿Sí? ¿Eso cómo se hace? ¿Sí? Y pues hasta hace muchos años se pagaba muy, muy bien, porque es una tarea muy completa. Hacer una buena segmentación de los clientes de una cooperativa puede ser una que vale 500 pesos. Solo hacer eso. Depende de los clientes, pero digamos una cooperativa muy buena. ¿Por qué? Porque después de que tú los determinas, tienes que explicar qué es cada grupo. No solamente a mí me dieron aquí por y me dieron estos grupos y ya, no, no sé cualquiera. Pero ya realmente dar los resultados de que se acerquen a lo que necesita comercialmente la compañía, eso sí se tiene que tener mucha experiencia. Por eso vale tanto. Entonces, eso es un proyecto en el cual te contratan específicamente para hacer un proyecto de segmentación de clúster. Otro, por ejemplo, esa herramienta. Yo ya la he mostrado. Caro 2. Es una herramienta que está en línea, que es un metabuscador, pero hace clúster. ¿Sí? Entonces, tú cuando buscas en Google, los resultados te aparecen lineales, ¿cierto? Uno detrás de otro. ¿Sí? Una lista de resultados. Esto llega y dice, yo busco no solo en Google, ellos buscan en Bing, varias fuentes, traen los resultados, los organizan y arman grupos temáticos. Entonces, si usted busca, no sé, por ejemplo, por Java, entonces le puede salir un grupo temático de Java, la herramienta de desarrollo, no sé qué tal. Otro grupo temático en la isla de Java. Y bueno, vacaciones en la isla de Java y cosas de vacaciones en la isla de Java, lo que sea. Y otro grupo temático que sea el café de Java. Entonces, el café de Java entre comillas diferentes unos de otros, pero que dentro de cada grupo habrá 20, 30, 50 documentos. Entonces, eso que ayuda a que tú no tengas que leer
al cliente, no, no me sirve, no me sirve, no me sirve, se pasa a la siguiente página, no me sirve. No, acá tú buscas el grupo que más o menos se acerca a lo que realmente tú estás buscando y entras y buscas y lees solo lo que está ahí, no todo el resto. Entonces eso es una estrategia. No es tan fácil. Esa herramienta, pues uno mira y genera ya demasiado grupo, entonces como que lo que ayudó tampoco ayudó mucho. ¿Sí? Pero pues digamos es un área de trabajo importante. Las reglas de asociación, el típico trabajo de detectar servicios. ¿Sí? Tienes una dataset de un montón de transacciones de cada uno de los clientes, es decir, un cliente de Carlos Cobos en una compra que fue haciendo una Jumbo, ¿qué compró? Ah, no, compró pan, compró leche, compró fruta, compró los productos. Y así tenemos lo de todos los clientes. Analizar esa gran base de datos y decir ciertas cosas hay que ponerlas juntas, ciertas cosas no deben ir nunca juntas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema de reglas de asociación. Ya, yo creo que ahí nomás. ¿Ya? ¿Ya? Lo que se está hablando es como de las reglas de asociación y los supermercados. Bueno, digamos que cuando hablamos del perfil, digamos, bancario, pues uno sabe que está la persona porque identifica con la cédula. Cuando hablamos por ejemplo, de las compras en los supermercados, eh, sí. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo compro, ¿no es cierto? A mí me piden mi cédula por los puntos, por ese sistema de puntos. Pero, por ejemplo, mi mamá no está registrada. Entonces, mi mamá, cuando le piden los puntos, cuando los míos. ¿Me entiendes? Y los comportamientos son diferentes. O sea, en mi caso, pues, con mi hija y yo, y ella es mi mamá y mi papá, y que son gestionados. Y su presupuesto para comprar entonces ahí hay bastante y digamos que si en mi vean estoy yo pues mi edad, mis datos son los que quedan registrados. Entonces digamos por ejemplo cuando voy olímpica, yo también compré la olímpica pero como que estaba registrado y era mi papá, entonces yo paso siempre el entonces digamos que ahí y puede suceder así como lo tengo yo, así que puede suceder perfectamente, digamos, entonces en este caso los datos realmente están como científicos, exacto. Lo que pasa es que eso depende de qué tarea. Por ejemplo, si la tarea es seleccionar qué producto, o sea, reglas de asociación, ahí no lo afecta. No lo afecta porque la unidad de medida que yo tengo en la base de datos es la compra. ¿Sí? Entonces, sí puede ser tu compra, pero lo que nos interesa es en esa compra qué productos llevaste. En otra compra qué productos llevaste. En esta sí fuiste tú y en esta fue tu mamá. No importa porque lo que importa es qué productos en la canasta del mercado. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Ahora, ya si te quieren hacer ofertas personalizadas, pues ahí sí les va a llegar mal. ¿Sí? Claro, que está relacionado, por ejemplo, con el. Sí, lo mismo me pasa, por ejemplo, sí, claro, con las compras. Por ejemplo, yo compro mucho en Mercado Libre, pero gran parte de mis compras son mías, gran parte son de mi mamá, ahora una amiga. Entonces, claro, las recomendaciones no te salen tan para ti. Te salen allí como la mezcla de las 3 o 4 personas que están comprando a través de tu cuenta. Sí, o sea, eso sí ya no hay forma. O sea, lo único es que ellos por dentro hicieron un proceso para tratar de identificar por género, por no sé qué decir. Esto sí es de esta persona y es no. Y como que lo odie para poder generar unas ofertas más puede hacer comparación con los perfiles similares, por tu edad, por género, exactamente. Sí, obligatoriamente, porque si no, no hay forma. O sea, el pitch que va a tener en cuenta es el que tú registras y el que tú has registrado es el de 5 personas realmente. ¿Sí? Entonces, eso está, digamos, sucio para poder hacer una oferta personal. Claro, sí, o sea, sobre todo los datos que están vinculados como a la persona como tal, a su género, ciudad. Sí. Ahí pues sí. Como que los datos. Yo no he visto que, pues por lo que yo veo en recomendaciones de este tipo de sitios, ellos hagan como esa separación. ¿Sí? Pero uno podría tratar de, digamos, limpiar un poco el perfil, tratar de identificar qué realmente es de esa persona y qué es de otro. ¿Qué hora es? Ya los veo como que ya. Bueno, yo creo que hicimos más que todo un repaso hoy